tenerles de verdad y un gusto el poder estar a través de la palabra de Dios en los diferentes lugares. Es un placer que estén conectados en la iglesia en línea, y a todos los que hoy están aquí con nosotros, sean bienvenidos. Es un placer y un privilegio que estén visitándonos. Más al rato les vamos a dar la más cordial bienvenida. Rápidamente, como ustedes saben, estamos en nuestra serie. Ya llegamos a la segunda parte de nuestra serie. Segunda parte, la primera parte hablamos acerca del el hombre conforme al corazón de Dios, y la segunda seguiremos hablando, pero la primera parte fuimos enfocados en todo el libro de Primero de Samuel. Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, hablamos acerca de todos los momentos desde el tiempo de los jueces, una parte hasta el momento en que David es el pastor. Hablamos acerca de David el pastor, David el hijo, David ungido como el rey de Israel, y la parte importante también que estuvimos hablando, un reinado que fue destituido por Dios, el rey Saúl. La segunda parte estamos hablando ya, Saúl muere, y estamos hablando ahora del reinado de David. David no tan solo ya fue ungido como rey, pero ahora es coronado como rey de todo el pueblo de Israel. Y estamos hablando de diferentes temas. El tema de hoy es un tema que a veces no nos gusta. Nos gusta mucho escuchar predicaciones que nos animen, predicaciones que nos alienten, predicaciones que nos digan que nos va a ir hermoso y maravilloso, ¿verdad? Y sí, pero todo tiene un proceso para que nos vaya bien, y Dios demanda una obediencia en nuestras vidas. Y el tema que hoy vamos a hablar es el camino del pecado. Estaremos hablando acerca de David y el pecado que David comete, cómo le afecta en su reinado. Para eso quiero que me acompañe al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, y ahorita vamos a regresar de nuevo a Samuel, a la segunda carta de Samuel, y vamos a hablar acerca de el capítulo 11. Pero quiero comenzar con Proverbios, porque dice la palabra de Dios: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pedimos, Señor, que tu palabra sea una palabra viva, una palabra eficaz, que toque nuestras vidas. Señor, queremos escuchar tu voz. Señor, quema mis labios con carbón encendido. Permite, Señor, que todo lo que salga de mi boca venga de parte de ti y no de hombre. Señor, prepara nuestros corazones y prepara nuestros oídos para escuchar tu voz, en el nombre de Jesús. Y todos dijeron amén. Ahora, estamos hablando del camino del pecado. Los caminos son rutas que fueron diseñadas con el propósito de llevarte a un destino. Y el camino te marca una dirección o un lugar a donde tú tienes que llegar. Ahora, hay caminos que te llevan a destinos correctos, pero hay caminos que no te llevan a un destino tan correcto. La pregunta hoy en esta mañana para ti es: ¿sabes en qué camino tú estás transitando? ¿O en qué camino tú estás? La Biblia habla desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento acerca del camino. Los primeros cristianos se les conocieron como los del camino. Jesús dijo en el libro de Juan, en el capítulo 14: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede llevar ¿a dónde? Al Padre, si no es a través de mí, a través de Jesús. Los diferentes caminos. ¿Qué camino estás transitando? Ahora, la segunda pregunta: el camino que tú estás transitando o estás recorriendo, ¿a dónde te lleva? ¿O a dónde vas? En el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 12 al 15, voy a leer, dice Santiago: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, dice,
recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Siguiente versículo. Cuando sean tentados, Santiago está hablando acerca de la tentación. Acuérdense de decir, de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Siguiente versículo. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Santiago está hablando de un proceso que lleva un camino que te va a llevar a lo que es el pecado. La pregunta aquí en esta mañana es, ¿qué es el pecado? Toda transgresión contra la ley de Dios, o todo aquello que va en contra de la voluntad o la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, Santiago aquí nos está hablando acerca de la tentación y nos dice que viene de los malos deseos que hay en cada uno de nosotros. Muchas veces algunos pensamos que los deseos malos o buenos vienen de Dios, o que Dios nos tienta, ¿verdad?, para poder fortalecer nuestra fe. Hablar de pecado es hablar de un proceso que comienza no inmediatamente con un pecado, sino con una línea de acciones que comienzan generalmente a través del pensamiento del hombre. Cuando el hombre peca, hay un proceso anterior a la realización de este pecado. Y es algo que te va llevando como una cadena. Un pecado muchas veces te va llevando a otro pecado. Si no te arrepientes, si no reconoces tu pecado, si no buscas ayuda, o si no entras tú en la comunión con Dios para revelarte lo que es bueno o lo que es malo. David, una de las cosas que él decía en el capítulo 27 del libro de Salmos: examina mi corazón, pruébame cómo estoy, no te alejes de mí, no te apartes tu presencia de mí. Y constantemente David venía delante de Dios reconociendo que se había equivocado. Desafortunadamente, aquí vemos que cuando David comienza su reinado, lo primero que sucede es que empieza a cometer pecado. Comenzando su reinado, David inmediatamente, el reinado, la posición que él tenía de ser un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que escuchaba la voz de Dios, un hombre que tenía una intimidad con Dios, de repente vemos que algo pasa en su vida y comete pecado. Y en el capítulo 12 del libro de Samuel, de la segundo libro de Samuel, vemos cómo Dios lo enfrenta a su pecado. Porque después de haber cometido pecado, David no viene a un arrepentimiento inmediato. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estaba pasando en David? Y vemos que al tomar la postura de rey, David se empoderó y perdió su verdadera identidad como hijo de Dios o como representante de Dios aquí en la tierra. Y el puesto, la corona, el reinado, ¿sí?, comienza en su vida a atraer deseos y atraer pecado en su vida. Y vemos cómo David fue llevando de poco en poco hasta llegar a la culminación de pecado de adulterio, pero no nada más, sino también cómplice de la muerte del esposo de la mujer con la que él había
adulterado. Y todo comenzó tal vez con un pensamiento o con una idea. Y esto es como subir muchas veces a una montaña, los que son alpinistas o con los que de repente vamos a subir a un monte o algo, ¿verdad? Y vamos subiendo y llega un momento en que dices, ya no puedo más, pero tal vez estás a la mitad de la montaña o del lugar que estás subiendo y ves hacia abajo y luego ves hacia arriba, pero dices, no, yo no me regreso. Ya estoy aquí y ahora llego al final de la meta. Y a veces así es el pecado. Es algo que muchas veces nos cautiva y que en lugar de detenernos y regresar, muchas veces dices, si ya estoy aquí, ahora termino. Y ese es el proceso. Un proceso que nos lleva a la destrucción si nosotros permitimos o continuamos en terminar ese proceso. Por eso la mejor manera de no caer en pecado es detener los procesos y las tentaciones o los deseos antes que sea demasiado tarde el poder resistirla. Porque cuando llegas a esa punta o a esa cima, la pregunta es, ¿y ahora cómo me bajo? ¿Ahora cómo me bajo o cómo retrocedo? Y yo hice una línea de un proceso, la que sigue, de cómo es que el pecado se va anidando en nuestras vidas y cómo es un proceso que comienza, en el caso de David, comenzó con una ociosidad, después con un deseo, continuando con una curiosidad, ahí lo está viendo, después con una decisión plasmada en una acción, en un encubrimiento y por último en una consecuencia. Quiero que me acompañe ahora sí a 2 de Samuel capítulo 11, los primeros versículos. Voy a leer los primeros 5 versículos y vamos a ir analizando los procesos de cómo David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, que constantemente reconocía su pecado, que venía delante de Dios y era redarguido a través de la adoración y se presentaba delante de Él transparente diciendo, no merezco estar aquí. ¿Cómo es que David llegó a este momento de su vida en el que pone los ojos en una mujer casada, la embaraza y para cubrir su pecado manda a matar al esposo de esta mujer? ¿Qué pasó con la vida de David? El rey conforme al corazón de Dios, el rey majestuoso, el rey el que Dios había puesto sus ojos, ¿en qué momento se perdió de ese camino? ¿En qué momento se distrajo o qué fue lo que pasó? Primeros 5 versículos de 2 de Samuel 11 dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hetita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran.
Y cuando llegó él al palacio, se acostó con ella. Luego regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de la purificación, dice, posteriores a su periodo menstrual. Voy a leer el 5. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David. Un mensaje bien grande y una carta bien profunda. Estoy embarazada. Así como, estoy embarazada. Tan simple y tan sencillamente. ¿Cómo es que llegó este momento en la vida de David? Porque después vamos a ver cómo es que David empieza a tratar de borrar su pecado o quitar lo que él había hecho y se comete más pecado. Porque no había un arrepentimiento delante de Dios. Y todo comenzó con este primer punto, ociosidad. Fíjense, dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra. Los reyes salían a la guerra. Israel es una ciudad, o esta parte de Israel es una parte muy lluviosa, que constantemente había lluvia. Hoy que estamos todos nosotros, ¿verdad? Constantemente en lluvia. Decía el pastor Calderón que ayer iba a salir, tenía un compromiso, y dice, cuando salimos y empezó el aguacero y vimos que estaban inundadas las calles, nos regresamos y dijimos, ya no vamos, ¿verdad? Los reyes salían en la primavera y la guerra se daba, las guerras o las peleas o las luchas entre los imperios se daban en la primavera, porque era el momento en el que no estaba lloviendo. Y los reyes siempre iban al frente. Usted ha visto las películas a donde el rey va al frente, ¿verdad? Y ve el otro rey del otro imperio o del otro grupo, del otro país, y cara a cara se presentan, y así eran las guerras, y los reyes iban adelante. Sin embargo, lo primero que nosotros vemos aquí es que David, el hombre con responsabilidad, el hombre escogido por Dios conforme a su corazón, porque todo lo que él hacía agradable a Dios, de repente abre una puerta en su vida que lo va llevando a diferentes puertas que lo llevan a un pecado del cual no se podía bajar. Dice, cuando los reyes suelen salir a la guerra, Dios envió a Joab. David envió a Joab. ¿Quién era Joab? El jefe de sus soldados. Yo no sé qué ha de haber dicho David, yo no voy a enviar a Joab, yo me quedo en la casa. Y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Y luego dice, destruyeron al ejército amonita y situaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Ociosidad. No fue a la guerra. Tenía que ir al frente. Escúcheme bien, el ocio es la puerta abierta al pecado. La actividad, un hombre lleno de actividad no deja espacios de tiempo para pensar en cosas que no debo pensar. Lo primero que yo veo es un David evadiendo la responsabilidad que él tenía como rey. Uno de los grandes problemas que muchos hombres tenemos es evadir nuestras responsabilidades. Y cuando evadimos nuestra responsabilidad con nuestra esposa, con nuestros hijos, en el trabajo, en la familia, hay problemas. Fíjese el versículo 2. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama del mediodía. ¿Qué hacía durmiendo? Al mediodía. Y subió a caminar por la azotea del palacio, mientras miraba hacia la ciudad.
No subió para tener una actividad o responsabilidad que cumplir. Tampoco dice la Biblia que se quedó por alguna responsabilidad o una situación de enfermedad o algo por el estilo. Evadió su responsabilidad. La pregunta aquí, ¿cuántos de nosotros abrimos espacio cuando evadimos responsabilidades que tenemos a que el pecado entre en nuestras vidas? David lo hizo. Y entonces dice que estando en la azotea, mientras miraba la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Y el versículo 3 debería decir, y salió corriendo como José. No. La vio, la observó y empezó ahí a anidar en su corazón el pecado. Mire, uno de los grandes problemas que tenemos muchos de nosotros es no establecer rutinas diarias para planificar nuestro día. Muchas veces, muchos de nosotros, no tenemos una agenda diaria. Y el ocio es, pues yo no sé qué es lo que voy a hacer. Salió a la azotea y no me dice que tenía una responsabilidad. No tenía algo que hacer. Cuando nosotros nos involucramos en responsabilidades, cuando desarrollamos nuestras habilidades, cuando nos involucramos a servir en la casa, en la comunidad o en la iglesia, no abrimos puertas para el pecado. David estaba en un momento impresionante en su vida, descuidó su responsabilidad, dejó de administrar su tiempo y estaba perdiendo el piso. Y comenzó, lo primero que él hizo, comenzó con una ociosidad, que se convirtió en un deseo. Sigamos leyendo. Una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama, subió a caminar a la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Ahí nace el deseo. Versículo 3. Luego envió a alguien para que averiguara quién era esa mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eslín y esposa de Urías el Etita. Miren, una mirada basta muchas veces para traer un deseo, y este deseo traer una tentación a nuestra vida. Fíjese, no tenía binoculares. Tuvo que poner muchísima atención y empeño para ver lo que él estaba viendo. Y estoy completamente seguro que esta mujer no estaba haciendo algo público, sino que David pudo haber buscado los momentos, los ángulos y las estrategias desde una panorámica increíble como era el techo, ¿verdad? Ahora, el problema no solo fue ver, sino detenerse y dejar que el deseo se anidara en su vida y fuera creciendo. ¿Sabe una cosa? El pecado entra muchas veces por la vista. Y lo que veo en nuestros ojos muchas veces alimenta nuestro corazón. Mi mamá decía un dicho: ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Qué estamos viendo? En lugar de cuidar lo que estaba viendo y cambiar la mirada, se detuvo en lo que él estaba viendo. ¿Cuidas lo que consumes con tus sentidos, especialmente con lo que oyes y con lo que ves? Porque lo que oyes y lo que ves alimentan nuestros pensamientos.
¿Cómo alimentas tus pensamientos? El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 8 nos habla: en esto pensad, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay algo digno de alabanza, si hay virtud alguna, dice, esto piensa. Esto piensa. Primer paso, la ociosidad. Segundo paso, el deseo. Tercer paso, la curiosidad. Dicen por ahí que la curiosidad mató ¿qué? Y es verdad. La curiosidad mata al hombre. ¿Te has preguntado a veces? Ahora, la curiosidad tiene que ver con investigar. Y yo no estoy en contra de que investigues algo. Pero la pregunta aquí, que lo que yo estoy investigando o de lo que yo tengo curiosidad, ¿es benéfico para mí? ¿Es necesario que yo sepa esto? ¿Me compete o esta situación o esto que otros están haciendo? Fíjense en el versículo 3 que acabo de leer. Cuando David baja de la azotea, envía a un mensajero a averiguar quién era esta mujer. El mensajero va, investiga y él está esperando, y el mensajero llega y le dice: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías el hitita. O sea, dame todos sus datos de quién es hija, quién es esta chava. En lugar de huir, la curiosidad muchas veces nos acerca más al peligro. David jugó con sus límites y lo sobrepasó. Alimentó su deseo mandando a preguntar y obteniendo información que no tenía por qué tenerla. Pero ya se estaba anidando ahí un deseo de pecar o de tener algo. El pecado comienza con un proceso. Con un proceso que tenemos que aprender a huir o a detener. Miren, ser curioso no es malo. Es bueno investigar. El problema es que somos curiosos para lo oculto, para lo malo, para lo inmoral o para lo prohibido, ¿sí o no? Cuéntame. Y exagera, ¿sí o no? Cuéntame. Y hasta usamos clichés. Te voy a contar para que ores. Ajá. Saca la lista de oración. Por no decir, saca la lista de los chismes. Mira, cuando tú tengas curiosidad por algo, es bueno. Yo soy alguien que me gusta investigar, pero me hago la pregunta: ¿es necesario que yo sepa esto? ¿Edifica mi vida? ¿Construye mi relación con Dios? ¿O esto que yo estoy sabiendo me puede afectar en algo? Hoy tenemos la tendencia de estar hablando mucho de las acciones, los problemas, los pecados o las situaciones de otras personas. Tengo algo que contarte. Cuéntame. Y luego dice: ¿ya supiste lo de fulano o lo de perengano?
Y yo le digo, no, pero estoy aprendiendo a decir, ¿es necesario que yo sepa esto? ¿Me compete a mí? ¿Por qué me afecta? Porque si no me afecta, no es necesario. Pon límites para detener información que no te edifica. Cuida toda la información que alimenta tu corazón a través de tu mente. Cuiden sus redes sociales. Cuiden las plataformas a donde te metes. Donde yo me estoy metiendo, lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy escuchando, ¿está construyendo mi relación con Dios o está construyendo mi relación con mi esposa y mi familia o puede destruirla? Y pregúntate las consecuencias que puede suceder si no lo detengo. David no lo detuvo. Su curiosidad llegó a tal grado que David mandó a un investigador privado a que le trajera toda la información de aquella mujer a la cual le había echado ya el ojo. Y después de la curiosidad viene un siguiente punto. Si me van ayudando por favor con el piano. La decisión y la acción. Porque ya está a la mitad de la montaña que está subiendo. Está a la mitad. Así que David envió mensajeros para que le trajeran a la mujer, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Tráiganla específicamente, me voy a acostar con ella. Betsabé estaba recién terminando su menstruación, dice. Tráiganla. Ya no era un deseo, ahora estaba llegando él a una decisión basada en una acción. Tráiganmela, ¿para qué? ¿Para regañarla por andarse bañando en público? Miren, una de las características del pecado es que comienza en lo oculto, nunca en lo público, en lo privado. Pero cuando el pecado empieza a hacer nido en nuestras vidas, en nuestros corazones, se hace público y se hace cínico. Y a veces hasta la evidencia del mismo ya no atrae vergüenza ni nada. Sí, y la mandó a traer. Esto significaba que su gente más cercana de David se dio cuenta de lo que David estaba maquinando. El rey majestuoso, el rey conforme al corazón de Dios, el rey que todos decían, wow, públicamente su gente al menos se estaba dando cuenta de que era lo que estaba haciendo. Siempre hay una voz interior que te va a revelar los peligros de algo. Hazle caso. Se llama conciencia. Y la conciencia está cuando tú estás en Cristo. La conciencia es aquello que te marca si algo no está correcto. Es la voz del Espíritu Santo marcándote lo correcto o lo incorrecto. No te detengas a pensar, huye antes de la acción. A veces dices, ay, es que soy débil. No subestimes tu debilidad. Recuerda siempre que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Evita tomar decisiones en tus emociones. Toma decisiones basadas en qué dice la palabra. Siempre piensa en las consecuencias de toda decisión. ¿A dónde te va a llevar?
Las personas que tú hablas con ellos cuando ya están en un nivel de adicciones que ya no pueden dejarla, comenzaron con una curiosidad, con una ociosidad, con una curiosidad, con un pensamiento, con una acción, y después, ¿cómo salgo de aquí? Siguiente punto, y estoy terminando: encubrimiento. Dice que tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba, versículo 5, estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab, su jefe de las batallas: mándame a Urías el hitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Fíjate cómo David manda a traer el marido de esta mujer para maquinar una acción. ¿Sabes qué maquinó? Matarlo. Y a Joab le dice: vas a ir a la guerra y te pido que a Urías lo pongas por delante. Porque él sabía lo que significaba mandarlo por delante. Y eso marcó que Urías fuera muerto en la guerra. En lugar de que David pudiera detener su pecado, hablar con el esposo, habla con él para maquinar una estrategia con el mismo Urías, mandando a Joab, el jefe del ejército, a ser cómplice. Lo llevan a la guerra. Fíjense, versículo 14. Entonces a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Imagínate lo que ya había en el corazón de David. Ya no había temor. O sea, ya a lo descarado él estaba. Donde la batalla sea más violenta, luego retrocedan. ¿Para qué? Lo maten. Versículo 14. Qué fuerte. 15. Para que retrocedan y lo maten. Qué fuerte. No confesó su pecado. Quiso encubrirlo, tapando el ojo al macho, como dicen. Ya estaba dominado por el pecado. Cuando nosotros no detenemos el pecado no lo detenemos, el pecado nos hace esclavos de él. No sé cómo estés. Busca amigos que te ayuden. Por muy fuerte que seas, siempre reconoce que eres débil, que solo a través de la confesión de pecados puede haber libertad en tu vida. Y vinieron las consecuencias. Versículo 27. ¿Sí? Muere Urías y entonces el hijo amado primogénito de David, como consecuencia de su pecado, murió.
murió. Versículo 26, cuando la esposa de Urías se enteró que su marido había muerto, hizo duelo. ¿Quién era? Betsabé, por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Y esta historia llevaba a enseñar a David, lo vamos a ver la próxima semana, a decir: hay consecuencias. Miren, el pecado es placentero, pero es temporal. David tuvo consecuencias y la consecuencia fue muy grande: su hijo murió. Dios perdona. David, en la siguiente clase vamos a ver cómo es restaurado a través del perdón y el reconocimiento. Vamos a hablar acerca del perdón. Sí, Dios perdona, Dios restaura, Dios restituyó. Pero las consecuencias estaban ahí. Mantén tu vida alineada al Señor. Lleva siempre tu mente con la palabra de Dios. Consejos: ora diariamente. Huye de las situaciones comprometedoras y aprende a confesar tu pecado delante de Dios. Cierra tus ojos. Padre, estamos aquí delante de ti, reconociendo que somos pecadores. Confesamos todo pecado, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos. Revélanos tu verdad, tu dirección, Señor, y tu propósito en nuestras vidas, para que nada nos distraiga en el camino de la meta que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos dijeron amén. Denle un aplauso al Señor con todo.